En el vasto panorama de la historia bíblica, pocas figuras despiertan tanto asombro como Matusalén, conocido por su asombrosa longevidad de 969 años. Más allá de los números que lo inmortalizan como el hombre más longevo mencionado en las Escrituras, su vida encierra una narrativa profundamente entretejida, con los misterios de la fe, la genealogía y los propósitos divinos. Al explorar su existencia, nos sumergimos en un tiempo donde la humanidad y la divinidad estaban íntimamente conectadas, en un mundo mucho más joven, cargado de simbolismo y lecciones trascendentales. Imagina lo que significa casi un milenio de vida. ¿Qué experiencias podría haber acumulado Matusalén en tantos siglos? Si pensamos en lo que cambia en una sola década de nuestras vidas, es casi inimaginable comprender el cúmulo de conocimientos, historias y eventos que habrían marcado la suya. Sin embargo, su historia no es solo un registro de años, sino un reflejo de un propósito divino que atraviesa generaciones y culmina en eventos fundamentales para la humanidad. Para entender la importancia de Matusalén, es imprescindible situarlo en el contexto de su genealogía. Su padre Enoc destaca como un profeta único, conocido por su relación excepcional con Dios. Según Génesis 5, 21-24, Enoc vivió 65 años antes de engendrar a Matusalén. Posteriormente caminó con Dios durante 300 años más, hasta que fue arrebatado, sin experimentar la muerte. Este detalle es crucial, ya que coloca a Enoc como una figura de pureza y devoción inquebrantable, alguien que vivió en total armonía con el Creador. El significado del nombre de Matusalén también es fascinante. En hebreo puede interpretarse como cuando él muera, será enviado, lo que los estudiosos vinculan directamente con el diluvio universal narrado en Génesis. Esto sugiere que su longevidad no fue un accidente, sino una manifestación de la misericordia divina, un recordatorio constante de que Dios estaba otorgando tiempo para que la humanidad se arrepintiera antes de un juicio inevitable. El mundo de Matusalén no era sencillo. Génesis 6 describe una era en la que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilim, personajes gigantes y poderosos que simbolizaban la decadencia moral y la rebelión contra Dios. Estas criaturas, aunque impresionantes, contribuyeron al caos y la violencia que se apoderaron del mundo. En este contexto de pecado y corrupción, Matusalén vivió como un testigo silencioso, parte de una genealogía que se distinguía por su fidelidad a Dios. Su nieto, Noé, sería el encargado de preservar la vida en la tierra, construyendo el arca por orden divina. La conexión entre Matusalén y Noé no es meramente familiar, sino simbólica. Mientras uno representaba la paciencia de Dios, el otro encarnaba la salvación y el nuevo comienzo. La increíble extensión de vida de Matusalén, 969 años según Génesis 5:27, no solo subraya la particularidad de los tiempos antediluvianos, donde las vidas humanas eran extraordinariamente largas, sino que también tiene un simbolismo profundo. Su longevidad puede interpretarse como una demostración de la paciencia y misericordia divinas. El diluvio universal, que representa el juicio de Dios sobre un mundo corrupto, comenzó justo después de la muerte de Matusalén. Esta coincidencia refuerza la interpretación de su nombre como un presagio. Mientras él viviera, Dios prolongaría su juicio, permitiendo a los hombres más tiempo para arrepentirse. Su fallecimiento marcó el fin de esa gracia y el inicio del diluvio, un evento que transformaría el destino de la humanidad. Es probable que Matusalén, creciendo bajo la guía de Enoc, haya heredado enseñanzas cruciales sobre la fidelidad a Dios y la moralidad. Enoc no solo era un hombre justo, sino un profeta que, según el libro apócrifo de Enoc, recibió visiones de los planes divinos, incluyendo el juicio venidero. Estas revelaciones pudieron haber influido en Matusalén y su descendencia, especialmente en Noé,
quien fue descrito como un hombre justo y perfecto en su generación. La corrupción moral y la violencia definieron la época en la que vivió Matusalén. Según Génesis 5:6, Dios observó que la maldad humana había alcanzado niveles intolerables y se lamentó de haber creado al hombre. Este panorama oscuro es clave para entender la relevancia del linaje de Matusalén. Mientras el mundo se hundía en la decadencia, su familia se mantuvo como una excepción, preservando la conexión con Dios, que sería vital para la continuidad de la humanidad tras el diluvio. Matusalén, aunque no directamente involucrado en la construcción del arca, tuvo un papel fundamental como eslabón entre Enoc y Noé. Su vida y muerte representan la transición entre dos eras. Una marcada por la corrupción y otra por la redención. La figura de Matusalén no se limita al Antiguo Testamento. Su nombre y legado se han convertido en un símbolo universal de longevidad y paciencia. Además, su conexión con el diluvio y la genealogía de Noé lo vinculan directamente con la narrativa de salvación que culmina en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, Jesús compara los días de Noé con los últimos tiempos, señalando que la humanidad en su indiferencia continuaba con sus vidas sin prever el juicio inminente. Mateo 24, 37, 39. Esta analogía nos recuerda que, al igual que en los días de Matusalén, vivimos en un período de gracia, donde Dios da tiempo para que la humanidad se arrepienta antes de un juicio final. La historia de Matusalén es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios actúa con propósito y misericordia. Su vida, aparentemente ordinaria, tiene un impacto profundo en la narrativa bíblica, simbolizando la paciencia divina y la importancia de la fidelidad. Además, su conexión con Enoc y Noé subraya la importancia del legado espiritual y moral. En un mundo donde las generaciones a menudo se desconectan unas de otras, Matusalén representa la continuidad de los valores y principios que permiten a la humanidad superar la adversidad y avanzar hacia un futuro mejor. Aunque la Biblia no ofrece detalles extensos sobre la vida de Matusalén, los textos apócrifos y las tradiciones judías añaden matices fascinantes a su figura. En el libro de Enoc, por ejemplo, se relata cómo su padre, Enoc, recibió visiones apocalípticas sobre el futuro del mundo, incluidos los eventos del diluvio. Según estos escritos, Matusalén desempeñó un papel clave en la transmisión de estas profecías, asegurándose de que las generaciones futuras comprendieran la seriedad del juicio divino. En otras tradiciones se considera que Matusalén fue una figura sabia, poseedor de un conocimiento acumulado durante siglos de vida. Esto lo habría convertido en una especie de mentor y guía para quienes lo rodeaban, incluyendo a Noé. Aunque estas narraciones no son canónicas, reflejan el respeto y la fascinación que su figura generó a lo largo de la historia. En una época donde las vidas humanas eran significativamente más largas, Matusalén sobresale incluso entre sus contemporáneos. Su edad de 969 años no solo es un testimonio de la vitalidad de la humanidad antediluviana, sino que también se interpreta como un símbolo de eternidad, una prefiguración del propósito eterno de Dios para la humanidad. La longevidad en la Biblia tiene connotaciones espirituales profundas. En el caso de Matusalén, su vida extendida puede verse como una señal de la paciencia divina, un recordatorio constante de que el tiempo de arrepentimiento no es ilimitado, pero que Dios siempre otorga oportunidades antes de ejecutar su juicio. La historia de Matusalén nos invita a reflexionar sobre la importancia del tiempo. En un mundo moderno, donde la velocidad y la inmediatez son prioridades, su vida nos recuerda que la paciencia y la perseverancia tienen un valor incalculable. Así como su longevidad simbolizaba la paciencia de Dios, también nos desafía a considerar cómo usamos nuestro tiempo y qué legado dejamos a las generaciones futuras. Además, Matusalén nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe y principios,
incluso en medio de un entorno corrupto. Su historia, aunque a menudo pasada por alto, es un testimonio de que cada vida, independientemente de lo aparentemente ordinaria que parezca, tiene un propósito dentro del plan divino. La vida de Matusalén, extendiéndose casi un milenio, no solo es un récord impresionante en términos de longevidad, sino una narrativa cargada de simbolismo y lecciones eternas. Como puente entre las eras de Enoc y Noé, su existencia nos muestra cómo cada generación tiene un papel único en la historia de la humanidad y en los propósitos de Dios. Aunque Matusalén falleció antes del diluvio, su vida dejó una huella indeleble en la narrativa bíblica, sirviendo como un recordatorio perpetuo de la misericordia y paciencia divinas. En un mundo que a menudo parece alejarse de sus raíces espirituales, su historia nos invita a volver a lo esencial. Vivir con propósito, transmitir valores y recordar que, al igual que en los días de Matusalén, cada momento es una oportunidad para el arrepentimiento y la redención.